Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a revisar cómo operamos las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Bueno, estas nos van a explicar qué tan lejos o cerca están los datos con respecto a la media, ¿no? Por eso se llaman de dispersión, que tanto se dispersan. Si ustedes se acuerdan, tenemos una distribución de datos que si es muy adecuada, vamos a llamarla, pues tenderá, a formar una campanita, ¿no? Justo al centro de la campana tenemos el promedio o la media. Y cada uno de los datos estarán más lejos o más cerca de ese promedio. Resulta que pues esto es una longitud, una distancia, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cómo puedo obtenerla? Ah, bueno, simple y sencillamente haciendo la diferencia entre un valor, cualquiera de los datos, ¿no? Menos este promedio. Y eso me va a ir diciendo qué tan lejos está del promedio. O también lo podemos entender de la siguiente manera, qué tan lejos está el promedio de reflejar la realidad de los datos que estoy observando o estudiando, ¿no? Bueno, esta es una propiedad que tiene la media, dado que tiene dos características muy particulares. Una de ellas se llama suma de desviaciones y la otra se llama suma de cuadrados. Entonces vamos a ver con calma. Y nada más para que sepan más o menos qué vamos a trabajar, pues las medidas de dispersión son amplitud, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Ahora vamos a continuar con la explicación de las propiedades de la media, que son justamente las que nos van a ayudar a ver la desviación, ¿no? Entonces, aquí les muestro, primero, esta tabla en la que vamos a resumir qué es la suma de desviaciones. Bueno, antes teníamos las 13 vacas de nuestro establo con sus edades ya registradas, ¿no? Y resulta que obtuvimos el promedio. El promedio era 5.76, es decir, andaban todas las vacas alrededor de 5.76 años. Y si yo me pongo aquí y elaboro una columna extra para trabajar la diferencia entre el valor del dato 1, por ejemplo, menos el promedio, aquí obtengo la resta, es menos 0.76. Digamos, ¿no? Este dato 1 está lejos de la media en 0.76 de valor, ¿no? Menos 0.76, de hecho está abajo, por eso tenemos el signo negativo. Bueno, si yo hiciera lo mismo para todos los datos, obtengo todas las diferencias, pues, y luego las sumo, en total esto me debería de dar 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final de cuentas es solamente con la media cuando trabajamos las desviaciones o diferencias con cada dato, pues al final nos va a dar 0. Pero vamos a hacerlo en Excel para que ustedes puedan elaborar o saber, ¿no?, cómo se trabajan estas partes. En nuestro ejercicio, que se llama medidas de tendencia central y dispersión, ejemplo, vamos a la hoja que dice suma de desviaciones y cuadrados. Voy a trabajar con todas estas columnas, ¿no? Entonces voy a empezar con la que dice Y media o promedio. Entonces voy a hacer ahí abajito en la celda, inmediatamente abajo del encabezado Y media, voy a colocar igual y voy a escribir palabra promedio. Acuérdense que es mi función de Excel para el promedio, ¿no? Selecciono el rango de datos para obtener el promedio, todas las edades, y cierro el paréntesis. Vamos a dar Enter y ya obtenemos ahí el promedio. Voy a copiar el promedio en toda la columna porque voy a estar restando a cada dato el promedio. Entonces, me conviene hacerlo así, ¿no? Para poderlo tener como más ordenado, hacerlo de forma más sencilla y sin estar fijando celdas. Entonces, voy a seleccionar la celda del promedio, le voy a poner control C para copiar y me voy a posicionar en la segunda celda, perdón, voy a seleccionar todas las celdas donde quiero copiarlo y después con el botón secundario voy a escoger del menú el pegado que se llama pegado especial, este que dice 1, 2, 3, ¿sí? Aquí ya estoy pegando los datos, el valor de la media, pues, en solamente el valor, no me está pegando la fórmula, por eso lo hice en pegado especial. Ya que tengo la columna de la media, voy a la siguiente columna, que es justamente la de las desviaciones, ¿no? Entonces voy a poner aquí el resultado de operar cada uno de los datos, Y, menos la media o promedio. Entonces voy a escribir igual, voy a seleccionar mi primer dato, el primer Y, ¿no? 5 años, escribo menos porque voy a restar, y después 5.76, que es el promedio, ¿no? Damos Enter y nos da la diferencia, la resta. Para que me hagan lo mismo con todos los demás, pues nada más voy a jalar la fórmula a toda la columna, ¿no? Y ya así tenemos, vean ustedes, si abren aquí la fórmula, pues la resta de cada uno de los datos con la media. Bien, aquí al final yo voy a hacer la sumatoria para comprobar que esas desviaciones me den igual a 0, ¿no? Entonces voy a colocar igual, suma, abro paréntesis, vean que estoy colocando la suma en la fila que dice sumatorias, no estoy integrándome aquí en la columna de los datos, ¿no? Bueno, escribo igual, suma, abro paréntesis y sumo todo el rango de datos de la columna Y menos Y media, ¿sale? Entonces cerramos ahí,
el paréntesis y damos enter. Vean que nos da 0, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que nos está explicando, que todas las diferencias las podemos reducir a 0 porque finalmente hay una proporción cercana, ¿no? Bueno, si ustedes lo quieren ver o entender de manera gráfica, aquí yo les he puesto en esta imagen la gráfica de lo que estamos observando. Aquí en este eje de las X yo he graficado, trazado la media justamente, 5.76, y cada uno de estos puntos va a corresponder con esa resta que corresponde a cada uno de los datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este primer punto lo que yo estoy observando es ese resultado menos 0.76, que era 5 menos el promedio. Entonces, por eso está aquí en negativo, ¿no? Entonces, vean lo que me está diciendo, qué tan lejos está el dato del promedio o qué tan cercana está la media de la realidad de los datos, ¿no? Entonces vemos aquí que hay ciertas desviaciones. Eso es lo que nos está explicando esta propiedad de la media. Esa la vamos a usar después para hacer justamente nuestras medidas de dispersión, ¿no? La segunda propiedad de la media que vamos a trabajar se llama la suma de cuadrados. Aquí tiene un enunciado un poco largo, entonces vamos a separarlo, ¿no? Nos dice, la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado es menor que, bueno, primero tengo que hacer la suma de cada dato menos la media y luego elevarla al cuadrado. Entonces voy a trabajar una siguiente columna que se va a llamar y menos y media, perdón, elevada al cuadrado, ¿no? Aquí se las pongo. Y después voy a trabajar la siguiente parte del enunciado. Me dice, es que si tú lo que haces es restarle a cada dato, cualquier dato que no sea la media, pues, ¿qué crees? No te va a dar lo mismo que este 0 que obteníamos antes, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a hacer otra columna. Primero anoto cualquier dato, ¿no? Y después voy a restar. De mis datos originales, voy a restar cualquier dato que yo elegí. Voy a ver cómo se comporta en la resta y después las restas las voy a elevar al cuadrado. Lo que tengo que observar es que este valor de los cuadrados de cualquier dato menos cualquier dato es siempre mayor que si yo elevo al cuadrado y sumo todas las restas de mis datos menos la media, ¿no? Eso también me dice, pues que la media es la que me indica la menor o la más precisa variabilidad entre los datos, ¿no? Entonces, eso nos va a servir después para hacer la varianza. Déjenme mostrarles cómo se hace en Excel. Bueno, nos regresamos aquí al libro, en la hoja suma de desviaciones y suma de cuadrados, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a la columna que dice y menos y media elevada al cuadrado. Entonces vamos a trabajar la operación de llevar al cuadrado esas restas que ya hicimos en la columna anterior. Fíjense que es y menos y media, ¿no? Entonces coloco igual, voy a escribir la palabra potencia, abro paréntesis y selecciono el primer valor que voy a elevar al cuadrado. Es menos 0.76, etc. Aquí Excel me dice cómo hacer la fórmula. Escribe el número, escribe después una coma, entonces metemos una coma y después coloca la potencia. Voy a escribir la potencia 2 porque voy a elevar al cuadrado. Cierro el paréntesis y le damos enter, ¿sí? Bueno, después de que ya obtengo el cuadrado de este menos 0.76, voy a hacer lo mismo para todos los demás. Aquí nada más arrastro a todos los datos de la columna y si ya abren una de las fórmulas, pues verán que les está dando el cuadrado de justamente esa resta, ¿no? Les dice que trabajemos la suma, entonces vamos a hacer la suma. Aquí yo ya tengo la fórmula de la suma en la celda de al lado, entonces nada más la voy a arrastrar para que ahora me haga la suma de la siguiente columna. La sumatoria de y menos y media al cuadrado. Vean cómo me lo está sumando, ¿no? En la fórmula. Bien, ahora voy a trabajar aquí la siguiente parte. Cualquier dato me dice, bueno, voy a elegir el dato número 5 o el valor número 5 y lo voy a copiar a toda la columna, ¿no? Lo que voy a hacer es colocar aquí un número 5, después voy a seleccionar todo el rango de datos, le pongo control V y me pone aquí cualquier dato elegido por mí, que en este caso fue 5, ¿no? Y después me dice, bueno, con ese cualquier dato, ¿qué vas a hacer? Pues se lo vas a restar a cada y. Muy bien, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces en la columna y menos y, lo que voy a hacer es colocar un igual, selecciono mi edad, ¿no? Y coloco un menos y después elijo el valor 5, que es cualquier dato, ¿no? Entonces, damos enter y la resta me va a dar 0. Evidentemente son 5 menos 5, ¿no? Arrastro la fórmula para que me haga lo mismo con todos los demás datos. Acuérdense que tenemos edades de 6, 7 y 5 años. Bueno, aquí ya obtuve estos valores, estas diferencias. Y ahora, si se fijan, ¿no? Estas diferencias eran como las que hicimos aquí, pero con la media. Entonces, estas son las de la media y estas son con cualquier dato. Bueno,
Después me dice el enunciado de la suma de cuadrados, eleva al cuadrado esa resta de tus datos con cualquiera que hayas elegido. Muy bien, ahora vamos a elevarlos al cuadrado, ¿no? Entonces, coloco igual, escribo la palabra potencia, abro paréntesis, selecciono el primer dato de la columna y menos y, escribo una coma, pongo un número 2 para que lo eleve al cuadrado y cierro el paréntesis. Le damos enter y ya me lo elevo al cuadrado. Para que haga lo mismo con todas las demás, simple y sencillamente voy a jalar aquí hacia abajo en la columna para que me opere todos los datos, ¿no? Entonces, fíjense, la fórmula es correcta, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es obtener esta sumatoria. Ya sea que le escriban igual suma y encierran en paréntesis pues el rango, o bien jalen aquí la fórmula a las siguientes celdas, pues vamos a obtener aquí los valores, ¿no? Quiero que observen que este 14 es un valor mayor, fíjense, ¿no? La sumatoria de estas restas entre cualquier dato y todos los datos es mayor que la sumatoria de los cuadrados de las restas entre cualquiera de mis datos y la media, ¿no? Entonces, es más precisa la media para describir la variabilidad. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, para que lo vean de manera gráfica, aquí yo hice esta imagen para ustedes y que lo puedan entender, ¿no? ¿Qué fue lo que graficamos? Bueno, aquí en el eje de las X está la media, fíjense, en el gráfico, en la parte azul, esta línea azul, refleja el cuadrado de cada valor menos la media, ¿sí? Es decir, la diferencia entre mis valores y la media, el promedio. Y vean que aquí están todos ya por encima en valores positivos, ¿no? Porque cuando los elevo al cuadrado, pues les quito justamente esos menos que me salían, ¿no? Las diferencias. Entonces vean cómo es la variabilidad de cada uno de los datos. Por encima de la media, vean cómo están, ¿no? Hay unos más disparados que otros y otros mucho más cercanos. Y estos rojos representan el cuadrado de cada valor, la sumatoria, bueno, perdón, el cuadrado de cada valor menos cualquier otro valor, no vean que son muchos más disparados y tienen una frecuencia, vamos a decir que tienen una menor referencia con respecto al promedio, ¿no? Entonces, por eso utilizamos la media para reflejar la variabilidad de nuestros datos. Muy bien. Entonces, estos dos elementos, estas dos propiedades de la media nos van a servir para trabajar la primera medida de dispersión que se llama varianza. Esta se va a basar en la suma de cuadrados. Quiero que vean aquí la fórmula. ¿Qué es lo que le vamos a aumentar, no? ¿Qué suma de cuadrados es? Acuérdense, es la sumatoria de y, cada uno de mis datos, menos el promedio elevados al cuadrado, pero le vamos a agregar una división entre n-1. Es como hacer un promedio de las sumatorias de las diferencias elevada al cuadrado. Eso es más o menos la varianza. Y S cuadrada refleja la varianza de una muestra y este simbolito, que parece una pancita, ¿no? Me refleja la varianza, pero de la población. Ahora, aquí vean, ¿no? Estoy trabajando con N mayúscula, me está refiriendo aquí número de elementos de la población -1, y aquí N minúscula, número de elementos de la muestra -1, ¿sí? Vamos a trabajar un ejemplo de varianza en nuestra hoja de Excel, ¿no? Fíjense que estoy trabajando la suma de cuadrados y ahora la voy a obtener directamente la varianza utilizando la suma de cuadrados de la diferencia y menos y media y le voy a dividir entre el total de mis elementos de la muestra, eran 13 vacas, ¿no? Menos 1. Es así como va a quedar nuestra fórmula. Bueno, vamos a hacerlo en Excel. Aquí ustedes ya podrán observar, ¿no? Que hasta aquí hemos terminado las sumas y desviaciones y en la siguiente hoja tenemos más o menos los mismos datos. Yo lo que voy a hacer es directamente traerme los datos de la hoja anterior, ¿no? Ustedes los pueden hacer uno por uno de nuevo como para practicar, pero yo lo que voy a hacer es copiarlos y literalmente llevármelos a la siguiente hoja. Entonces selecciono todo el rango, ponemos control C, me voy a la siguiente hoja, me establezco por aquí para que Excel sepa dónde los va a pegar, ¿no? Pero no los necesito todo, vean que nada más estas tres columnas, ¿no? Y, que es la media, Y gorrito, o Y rayita, perdón, Y menos Y las sumatorias al cuadrado. Entonces me regreso porque seleccioné todos, nada más voy a ocupar estas tres columnas, ¿sí? Entonces las voy a poner copiar, control C, las selecciono, las copio, y aquí le voy a poner pegado especial para que nada más me traiga los valores y no las fórmulas. Bueno, aquí ya tengo los datos, ¿no se fijan? Deben de ser los mismos. Aquí lo que sí voy a hacer es trabajar las sumatorias, ¿no? Porque aquí en la fórmula de la varianza me dice la sumatoria de y menos y promedio elevado al cuadrado entre el total de elementos de la muestra menos 1 es la varianza. Muy bien, vamos a obtener esa varianza. Primero voy a hacer la sumatoria, ¿no? Otra vez, abajo de la columna, y menos y media al cuadrado, voy a colocar igual
suma, abro paréntesis y selecciono todo el rango de datos de mis y menos y media elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces cerramos el paréntesis, obtengo la sumatoria y ahora este dato lo voy a trabajar aquí arriba, porque aquí ya voy a obtener la varianza, ¿no? Entonces colocamos igual, me dice, pues divide la sumatoria de y menos y promedio al cuadrado y divídela, entonces voy a seguir aquí con una división, una diagonal, abro paréntesis porque fíjense que tengo abajo el término es n-1, ¿no? Entonces voy a decirle a Excel, primero a este valor 13, que son todas mis vacas, réstale 1, y ese valor que te salga de la resta lo usas para dividir la sumatoria de los cuadrados de y menos y al cuadrado, menos y promedio, ¿sale? Entonces le damos Enter, y aquí obtenemos la varianza. ¿Qué me está diciendo la varianza? Pues que realmente hay una variabilidad con respecto a la media de unos 0.52 en términos del valor del que sea mi variable, ¿no? En este caso, pues eran edades, ¿no? Puede ser años en este caso. Bueno, ahora, pero ojo, no son años directamente porque está elevado al cuadrado, tendríamos que sacar la raíz. Ahorita vamos a ver eso. Bien, antes de continuar, quiero mostrarles que Excel tiene la función varianza. Entonces, lo que vamos a hacer en la segunda celda, ahí abajito de la que ya operamos con la fórmula, es trabajar la función de Excel. Entonces, voy a escribir aquí igual, luego voy a escribir var y luego voy a colocar .s. Var.s es para cuando tengo muestras, ¿no? Tengo var.p para las poblaciones, pero aquí tenemos una muestra, entonces var.s. Abro paréntesis después de escribir var.s y selecciono los datos de las edades, ¿sí? Para que me haga la varianza entre estos datos. Entonces cierro ahí el paréntesis y le damos Enter. Y vemos que el valor es el mismo, tanto con la fórmula como con la función de Excel. Muy bien, aquí ya hemos trabajado la varianza, pero yo les decía, me está reflejando una diferencia, ¿no? Entre el promedio y los datos, pero elevada al cuadrado. Y eso pues realmente no me explica directamente la desviación. Bueno, para eso tenemos la siguiente medida de variabilidad o de dispersión que se llama la desviación estándar. Entonces les voy a mostrar por acá para que ustedes sepan primero cómo es su fórmula, ¿no? ¿Qué va a ser la desviación estándar? Pues es exactamente la suma de cuadrados de y menos y promedio entre n-1, que son los datos de los elementos, pero a esa, que es la varianza justamente, le voy a sacar la raíz cuadrada. Y entonces ya me lo va a dar en las unidades originales de las que yo estoy haciendo mi estudio o midiendo mi variable, ¿no? Eso es la desviación estándar. Es el ajuste de la varianza para conocer en las unidades originales en las que yo estoy midiendo mi variable, pues esa desviación o esa diferencia entre el promedio y los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más sacarle la raíz, ¿no? Entonces, voy a ir a la hoja de Excel de nuevo para que ustedes vean cómo hacemos la fórmula y luego cómo usamos la función. Aquí, debajo de la columna que dice desviación estándar, vean, ahí está la fórmula, raíz de la varianza, pues nada más vamos a colocar igual. Después vamos a escribir la palabra raíz, que es la función de Excel para sacar raíz cuadrada, y voy a seleccionar el número al que le voy a sacar la raíz, que es 0.52, la varianza, ¿no? Y le vamos a dar cerrar paréntesis primero y después Enter. Vemos que ahí me está dando la desviación, ahora sí ya la puedo asemejar a años. Resulta que entre cada vaca hay una diferencia, ¿no? Con respecto al promedio de 0.72 años, ¿sale? Bueno, Excel tiene la función desviación estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar aquí la función. Coloco igual, después escribo la palabra desbest.m para la muestra, ¿no? Abro paréntesis, perdón, escribí en lugar de una V, una C, desbest, fíjense, ¿no? Punto M, abro paréntesis y selecciono mi rango de datos de las edades. ¿Sí? Aquí cerramos el paréntesis y me va a devolver la desviación estándar del conjunto de datos. Es lo mismo, 0.72, ¿no? Tanto con la fórmula como con la función de Excel. Muy bien, hasta ahí ya tenemos las dos primeras medidas de variabilidad o de dispersión, ¿no? Les recuerdo que la desviación es la que me explica la desviación de los datos con respecto a la media ya en términos de las unidades en las que yo estoy midiendo mi variable. Acuérdense que aquí eran años de las vacas, ¿no? Entonces me está reflejando que hay una variabilidad entre el promedio y cualquiera de los datos de unos 0.72 años, ¿sale? Muy bien, ahora vamos a ver otra medida de variabilidad que se llama el coeficiente de variación. Porque fíjense que si yo pues estoy viendo desviaciones estándar de cada una de mis
conjunto de datos. Si yo quisiera comparar entre dos, pues me gustaría saber, ¿no?, si es una desviación pequeña o grande con respecto a qué. Entonces, para eso, vamos a decir que podemos obtener la proporción de variación de mis datos. Eso va a ser el coeficiente de variación. Vaya, qué tan variables son, ¿no? Entonces, lo que voy a utilizar para obtener el coeficiente de variación es la desviación estándar y el promedio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues esa desviación estándar la voy a dividir entre el promedio. Y eso es una proporción que me está diciendo justamente qué tan lejanos están los datos de la desviación, ¿no? O esos datos desviados, vaya, con respecto al promedio. Esta proporción ya de por sí me está diciendo, pues, qué tan variable pueden ser los datos. Si yo la multiplico por 100, me va a dar como resultado un porcentaje. Otra vez, las proporciones las podemos hacer porcentajes, evidentemente. Entonces, a veces es más fácil de entender, ¿no? Aquí yo los he puesto manualmente, vean en el ejemplo de nuestras vacas, ¿no? La desviación 0.7250 entre el promedio, ¿no? Multiplicada por 100 me refleja un total de 12.56% de variabilidad, ¿no? Bueno, entonces, en cada uno de nuestros estudios necesitamos que nuestros datos, para decir es fidedigna la información que presento, no sobrepase un 10% de variación. Es decir, se permite hasta 10%, aunque aquí, pues como está apenas después del 10%, podemos decir que es una desviación pequeña, ¿no? Muy bien, entonces, para hacerla en Excel, pues es muy sencillo, acá vamos a trabajar la fórmula, ¿no? Y simple y sencillamente vamos a hacer nuestra división. Entonces, aquí bajo el encabezado, coeficiente de variación, pues nos vamos a colocar para realizar la operación, ¿no? Entonces vamos a colocar igual. Después voy a seleccionar el valor de la desviación estándar, 0.7250, y la voy a dividir entre el valor del promedio o de la media, que es 5.76, etcétera, ¿no? Entonces nada más es hacer la división para obtener la proporción. Si ustedes se fijan, aquí ya nos está reflejando una variabilidad de mis datos con respecto ahí entre la desviación y la media de 0.12, ¿no? Si lo quiero convertir en un porcentaje, muy sencillo, aquí abajito me voy a colocar, escribo igual, selecciono este valor y luego lo multiplico por 100. Escribo un asterisco, 100, el valor que seleccione se llama, acuérdense, el coeficiente de variación, y obtenemos el porcentaje, ¿no? 12.56%. Muy bien, estas son las tres principales medidas de variabilidad o dispersión. Y tenemos otra más, perdón, que se llama el rango o amplitud. Bueno, les comento nada más que el rango o amplitud sirve para conocer justamente pues el tamaño, ¿no?, entre el intervalo total de mis datos. Resulta, ¿no?, que ustedes tienen una serie de datos que se repiten, ¿no?, que son las frecuencias, edades máximas y edades mínimas. La edad máxima son 7 años y la mínima son 5 años. Si yo le resto el valor máximo, el valor mínimo, pues obtengo una amplitud de datos o de años, pues entre las vacas de 2. Bien, para hacerlo aquí en mi hoja de Excel, muy sencillo, les voy a mostrar la función. Voy a buscar el valor máximo y el valor mínimo. Aquí tenemos pocos datos, 13, podemos identificarlos de forma visual. Sin embargo, a veces cuando tenemos muchísimos más datos, es mejor usar las funciones, ¿no? Entonces les recuerdo que podemos utilizar aquí en la barra de tareas, si yo le pongo, por ejemplo, fórmulas, ¿no? En la barra de tareas, aquí está la que dice fx, insertar función. Entonces aquí en la celda donde dice máximo, me coloco, selecciono fx, insertar función, me aseguro que aquí en donde dice seleccionar una categoría esté la de estadísticas y después me voy a buscar perdón, la función buscar máximo, ¿no? Entonces por aquí está máximo, la selecciono, le podemos aceptar y listo. Me dice busca el valor máximo. ¿En dónde? Aquí me va a dar un espacio para el rango, ¿no? Entonces en esta flechita roja le doy clic y selecciono el rango de datos de las edades para que Excel me busque el valor máximo. Entonces le damos clic otra vez en la flechita y aceptar, ¿no? El valor máximo es 7. Y el valor mínimo, igual, de la misma manera, me voy a insertar función, busco que esté en estadísticas ya aquí, y después aquí en la lista, pues busco el valor mínimo, ¿no? O la función mínima. Entonces damos Enter, digo, la seleccionamos, le damos a aceptar, y después me va a pedir que meta el rango a donde voy a buscar el valor mínimo. Entonces hago clic en la flecha y selecciono el rango de datos de las edades para que Excel busque el valor mínimo.
Cierro con la flecha roja, después damos a aceptar y me ha encontrado el valor mínimo. Para hacer el rango o amplitud, bueno, me posiciono ahí en el encabezado rango y la fórmula me dice, pues al máximo réstale el mínimo. Entonces, selecciono el valor máximo, 7, escribo menos y después selecciono el valor mínimo, 5. Le damos Enter y hemos obtenido el rango, vaya, de tallas, en este caso, perdón, de edades que tengo entre mis elementos muestreados, ¿no? Que son las vacas, justamente. Bueno, hasta aquí hemos terminado con los ejemplos de medidas de dispersión. Espero que les sea útil y que lo puedan revisar. Nos vemos pronto. Gracias.